chaleur, en chaleur. Maintenant, tu es une chienne, mais pas n'importe quelle chienne, sinon une chienne de chasse. Je te pénètre, je suis non pas un chien de chasse, mais sinon ton maître, le chasseur. Nous sommes dans le manoir de campagne. Je porte pantalon, cravate et chemise de fête. Nous sommes à l'écurie, entourés de chevaux qui nous regardent, nerveux, excités. Les sexes des cheveux grandis dans leur agitation. Et maintenant tu es la femme du chasseur qui entre en scène et va caresser les sexes des chevals. Tu te dénudes pour le cheval et tu te places contre son ventre au-dessus de lui. Les chasseurs et sa femme gémissent et se souviennent de leur nuit de noces. Aujourd'hui, dans l'écurie, c'est si fort qu'ils bavent et hurlent des faits. Je suis le chasseur qui te dit chienne, ma chienne, je suis à toi, et tu te prépares pour recevoir les foudres de l'homme. On ne peut pas s'arrêter, et maintenant nous sommes des intellectuels qui baissent entre les livres. Tu es ma plage alors inondée de moi, tu me suggères que je suis ton océan, et je te réponds que je suis seulement Ulysse, couvert de sel, naufragé sur ton corps. Je suis de la vie que Brigitte Bardot, dans les films de Godard, n'était pas Pénélope mais Circé. Tu es ma Circé et tu me dis pas Circé mais l'autre magicienne, la nymphe marine, comment s'appelait-elle? Je pense à ça et son nom tarde à venir, mais c'est Calypso. Je caresse ton corps rassasié, tu sors du lit chercher les pierres grimales. Tu lis Calypso en entier et puis tu vas régler ses comptes à Poséidon qui t'est venu à la tête. Tu lis la splendide passage du Grimal sur l'Atlantide. Je pense au Critias que j'ai lu avec ma première fiancée où l'Atlantide est submergée à peu de profondeur. Il en reste de la boue à fleur d'eau. J'ai vomi. Une femme qui habite dans une jourte nous parle du jeune au récent qui doivent être des saisons. Et puis d'une femme australienne qui a même supprimé les jus de fruits et l'eau de façon chronique, ainsi que les aliments solides, et se nourrit exclusivement depuis des années de la lumière solaire. Depuis un certain temps et de plus en plus, j'ai tendance à vomir dès que je sens que j'ai mangé de trop. J'ai fait un bruit affreux et cela m'est arrivé dans la cabine d'un avion. Mon corps a pris le relais de ma décision de ne pas regrossir de kilogrammes que j'ai perdu cet été. Je ne sais pas, en France, mais en Espagne, ils ont transformé en délit ce qui s'appelle l'apologie de l'anorexie. Les temps sont à la course à la persécution des gens. La grande menace de prendre du surpoids réside dans le fait que j'ai tendance à parcourir les supermarchés en entier. Je veux toujours savoir tout ce qu'il y a. Je ne veux pas être dans la conscience ni éprouver de la censure sur ce qui existe au supermarché, comme je ne le veux
mon cerveau. Et est-ce que cela est maladif? J'ai peur que, n'étant pas maîtrisé par la conscience, mon ignorance de supermarché gagne du terrain et m'empêche de me nourrir proprement. J'ai peur d'entrer au supermarché furtivement à l'aveuglette et de ne relever que d'une carence. Par ailleurs, le modèle du cerveau est très gourmand idéologiquement et entre en collision avec le pur acte de vomir, mais l'idée a tout pour sortir gagnante et décaler l'acte dans l'abjection et l'inexistence virtuelle. Que la vie d'un livre commence par la mort de la parole, que ces pendules de l'hermétisme que France Bardon se permettent les lavages des cerveaux et l'ambivalent double bind pour anéantir la flamme de l'âme ou la liberté. Voici ce qui m'encourage à m'engouffrer dans un ésotérisme aride et réductionniste pour témoigner. Un journaliste de l'inconscient ou cosmonaute, faire en même temps du roman intime ou journal, servir, pimenter et en salade mélacoule. De quoi recevoir avec pompe les lecteurs ou curieux. Rédacteur de catéchisme pour l'ajustement de son public à lui-même, France Bardon reformule la notion de péché d'une manière on ne peut plus borderline. Il dicte sentence à propos du péché qui fait apparition dans les questions de manière à souder l'ensemble de mon sens récivifiant. Si tu as agi contre la loi de ton monde ou des mondes qui te sont soumis, tu as commis une grave erreur, tu as péché. Ce qui est propre à la paranoïa de France Bardon est qu'il n'a utilisé la seconde personne que pour une chose, pour lui annoncer la virtualité inquiétante d'une impitoyable punition. Pour pouvoir agencer une réfutation, je serai obligé de ne pas me limiter à l'analyse de 2 ou 3 livres, mais bien connaître l'ensemble des ouvrages et être au jus de toute incidence qui puisse intéresser mon lecteur. Sur cette capacité-là, je n'en suis qu'aux 2 ou 3 livres et j'hésite à poursuivre mon texte, sachant qu'il est incertain que je puisse mieux me documenter pour me servir d'un nom propre sur mon titre et romancer sans conséquence. Je dirais pour m'excuser de mes limitations que je reste fermement dans la position du critique, du regard critique sur ces catéchismes et que même le journal et l'incertain le lendemain restera conséquent à garder la critique de France Bardon comme position de l'ensemble de ma péripétie ici. Ce qui choque d'emblée en feuilletant tout ce qui concerne France Bardon est que me soit parvenu jusqu'à moi la conversation avec Loulou comprise, puisque déjà j'ai perçu un sujet de critique dans l'introduction qui m'était personnellement faite. Je renonce à toute consultation qui demande une manipulation du clavier autre que l'écriture, donc pas de copier-coller.
Les chiens de Margarita, vieux mais verts, pour ce qui est des chiennes, est très calme parce qu'il est très vieux. Mais aujourd'hui, il est en train de tourner d'une chambre à une autre. Et tout à l'heure, il m'a touché avec sa patte la jambe pour réussir à me faire le tour de la maison avec lui. Bon, j'ai compris, il s'agissait de sortir pisser. Après, il m'a demandé à manger. J'ai compris aussi. Les chiens réussissent à m'apprendre pas mal de choses. Toujours en conversation avec les gentils vieux chiens, piquant des livres apportés ici à propos, je tombe sur les arcanes mineurs d'Aleister Crowley, auteur d'un tarot, à part d'être le premier sataniste reconnu aux USA, Disappointment, les saintes coupes qui le représentent vide, un verre fragile en train de se fissurer. La leçon vient à être la même que pardon, faire le mal, plutôt que quoi que ce soit d'autre. Moi, je ferai à mon tour le mal en critiquant, mais pareillement au nom de Satan, au nom de Lucifer, je dirais. Je n'entends plus la télé abrutissante de Boisson. J'ai mis à tout volume du Psycho Garage, puisqu'ils font... Abracadabra, leche de cabra. Resumen, primer día de regreso al taller. No tenía leche de cabra que uso para que el papel no esté muerto cuando pinto acuarelas o tinta china. En fin, voy a pintar 3 preparados de otra forma. Lo mismo pruebo a meter líneas de óleo para retomar, aunque sea papel. Alucino lo que ha salido. He hecho uno con acuarela, aparte del raspado de achicoria que manchaba el centro del papel. No me he comido el coco. Ante la duda, una mujer desnuda. (15/11/17). Plutarco señala la rusticidad del núcleo original, antiguo y central de todo templo griego. A pesar del complejo entramado de mármol y juegos de elaboradas y elegantes esculturas, a pesar del lujo que rodeó largos siglos a esas construcciones alegres y sagradas, el núcleo original podía y solía ser una moldura gastada de figura o amuleto sexual que cualquier griego hubiese visto como objeto sin valor o bárbaro, sin gusto, equivalente a nada. He inventado o creído inventar la traducción performativa, nombre con el que concreto una práctica de producción de pistas sonoras de composición espontánea de rimas de un idioma a otro. Los poetas chinos y los pintores escribían en los mismos biombos y los músicos ponían melodía al ritmo del poema. Con los diversos instrumentos y con patrones métricos o modales conocidos por el nombre de antiguas canciones que podrían ser consignados en el propio biombo. He llamado también a esas pistas sonoras nanas intelectuales. Los artistas encuentran su dignidad como todos en la obediencia o la desobediencia a lo injusto, en el anarquismo propiamente reactivo y natural que es anterior a su expresión teórica o su posible visibilidad. En ese sentido, el verdadero artista, siendo desde las tripas un anarquista,
en la máquina de producción, aunque ésta consista en recuperar su obra, sea lo que sea, está practicando sabotaje, deslizando diamantes entre los dientes de los comedores de oro. El principio del sabotaje es alcanzar un objetivo, deteriorar lo máximo del material del opresor y sobre todo impedir su satisfacción, y en ese sentido existe el riesgo de aumentar su deseo, sobre lo cual discuta cada célula de acción en vistas a coordinar una acción global eficaz a largo plazo, y que va a deber integrar componentes muy contradictorios, ya que mientras dispongamos de un solo planeta viviremos largos siglos juntos, amigos y enemigos. Hay sabotajes a la japonesa que consisten en aumentar la calidad del producto o servicio en detrimento del beneficio de la empresa y devolver al público, en tanto receptor humano real, así el significado de goce que la plusvalía o explotación habían trasladado al terreno de la especulación y el aumento abstracto de capital. En ese sentido es en el que pintar bien, hacer una obra tan excelente que no entra en las previsiones de los deciders del poder, es sabotaje de guante blanco. Mira, explicaré una cosa que explica Dubuffet. Su decisión de fijar el polvo de los cuadros en vez de limpiarlo. Del tema del polvo en los cuadros del Pope del Art Brut puedo derivar al fetichismo, y nos salimos del imaginario galo. Y de ahí a señalar, como ocurre en la pintura, la posibilidad de otro fetichismo, el orgánico de las primeras representaciones como imagen de culto, y la solemnidad particular que adquiere el ejercicio de la tinta china sobre papel embebido en leche de cabra, y la necesidad de alguna noción de lujo para que, en mejores tiempos por venir, siga existiendo la sorpresa y el juego, y a la belleza vaya asociado el misterio y el aumento cognitivo o el insight, la posibilidad de cambiar de ángulo, de volver a pensar, de conocer y de percibir en detalle una faceta nunca bastante hablada del principio de placer. Y el flamenco como música mística, a mismo título que la poesía en sánscrito y bengalí, y la presencia de guitarras en el estudio del pintor. Y mi amiga bisexta, que tiene un amigo pintor y ella hace tecno, y el único instrumento real es una ocarina y su voz, educada en el oficio inicial de azafata de avión. Y lo que pinta su amigo hace la cubierta de las pistas sonoras, porque viene en ese orden, música y pintura. Mis consejos prácticos son tendentes a poner en colaboración, ya sea con músicos, otros pintores y a fin de cuentas con cualquier oficio que pueda someterse a la amorosa tiranía o solicitudes del artista, es decir, vincularse, aunque no dure para siempre. Si no, la obra no tiene gran interés. Pero por supuesto que existen vínculos ya dentro de los gestos del solitario más absoluto, y de eso también se podría hablar, ya que concierne al Art Brut. Probablemente lo más secreto es la libertad del solitario, cantada en forma de mitología urbana, se vuelve materia. Esa libertad siempre se hace muy poco. Siempre de hace muy poco. Materia con la que trabajamos al crear imagen. Estoy hablando llano. Esta libertad se parece a la materia como se parece el espejismo. Es energía, materia consumida y consumada en el vacío,
como hace poco me decía una amiga artista por chat. El artista se nos presentaba siempre mudo frente al crítico, y yo, sin embargo, soy un permanente emisor de palabras, un charlatán. Necesitaba de más joven eso. Lo primero es abrir la boca, decía Giordano Bruno o Baltasar Gracián, si se quiere hablar, no pensar. Igual para escribir, si seguimos el sentido de lo escrito por Bruno, en otra parte explica que esa facilidad de discurso viene dada de un ejercicio previo, la estructuración consciente de lo que van a ser los recorridos inconscientes de la memoria. Y eso es el estudio, también el de la mano que dibuja, aunque aquí la conciencia no suele ir ligada a la presencia del profesor. Hace falta una figura tutelar que ayuda a pensar, un maestro del otro lado, muerto o vivo, mítico, a veces un animal, que guarde algo de distancia. Entonces se descubre que ese maestro o maestra tuvo otros u otras. Entre tanto, nos puede ocurrir amar. Pasan muchas cosas como en la ópera, y a lo mejor hasta tenemos suerte. Si hiciese falta decir más cosas en el aire que conceptos o gestos útiles, me desdeciría de haber descrito la libertad bajo los atributos que la caracterizan como sinónimo de placer, siempre escapando, siempre inmoral y productor de conflicto. Pero entonces, si no, ¿qué es? ¿El poder escoger es la libertad? ¿Escoger entre qué y qué? Para no terminar. Que surjan digresiones así es indicio de que siento necesario insistir sobre la estructura moralizante del artesano. Es un negociante, busca la paz y en ese sentido va muy asociado a lo femenino aunque haya prevalecido la fama masculina. No deja de ser sobreproducción para ornato. Otros harán de forma oportuna, distinta a la nuestra por necesidad histórica y social, psicología y análisis de la vergüenza. Sobran las razones. Pero nosotros, los pintores, siempre seremos excesivos y poco finos para la continencia y el sentido del ridículo. Como jugando a la guerra en el patio del colegio, unos decíamos a otros al aproximarnos a las baterías del tiro enemigo: cúbreme que me lanzo. El artista tiene una función transversal en todo proceso revolucionario, y puede ocurrir que formule y celebre el puro error y no obstante obtenga un resultado táctico. Los artistas somos una forma de vanguardia que se reserva la elección de la técnica de ataque. Se trata de operar un sabotaje, y ello requiere analizar la situación y nunca olvidar que lo que hay que producir es el máximo daño en la maquinaria y recuperar lo que pueda servirnos, o bien a formular en otro formato, buscar la paz, sí, puede ser el cónclave de todo oficio digno. Es el arte en eso digno, el gesto lo muestra en cada uno. Lo mío es un desastre, he hecho consistir mi ejercicio de speaker en decir lo contrario de lo que se espera oír. Por eso soy outsider. El día que termine de negociar se termina todo. Bueno, como la guerrilla parece inevitable, pero no es igual aún el arte. El arte ha estado vinculado a civilizaciones que han practicado la guerra, pero con vectores internos que han buscado la paz. En la paz cuenta el gesto, como en el arte y la guerra.
¿Para qué sirve la imagen? Pues si es para el placer, ¿cómo es eso? El placer adquiere una extraña condición religiosa para la que nadie nos ha explicado otra cosa que lo que las obras de arte y los cuentos de hadas explican. Por ahora solamente he tocado 2 de los puntos previstos en el momento de la conversación telefónica: el porqué de barnizar polvo y ceniza, el porqué de barnizar polvo y pelusa, la leche de cabra como ofrenda o ablución del papel justo antes de pintar a la tinta o acuarela, 2 temas que pueden derivar en interesante debate, pero mi intención era propagar aún más gestos y maneras de ver. Por supuesto que hay creencias mágicas que afloran cuando se usa miel o leche en un cuadro si uno es sensible, pero es que esta práctica de la leche me ha permitido abrir el trazo y crear con el auxilio misterioso del azar. El artista es un artesano de repertorios. Hay una dimensión de repertorio que alcanza muchas facetas de la elaboración, lectura y cuidados de la imagen. Cada uno percibe que las imágenes se animan con la leche. Uno pronto deja de usar leche de vaca, tóxica en parte y maloliente, y usa la de cabra, que para los africanos en su estatuaria constituye un perfume noble de divinidad bien entretenida y que deja un algo de misterio muy griego en el momento de desplegar varios dibujos viejos, porque una quinta esencia del olor persiste y constituye para la imagen la dignidad sensible del perfume. Por supuesto, de gustos no hay nada escrito. No me gustó la falta de olor de la leche de vaca. Creí percibir menos sufrimiento en la de cabra, y la vieja tradición totémica que está en el uso de perfumes vuelve a tener sentido. Ello me hizo pagar un precio superior, y fue reforzado el carácter de ofrenda. Pero eso es discutible. Gravísimo hablar de morcilla en una conversación literaria parisina, ni siquiera para calificar la escritura de circunstancias, de relleno, sin brillo. La anfitriona es tunecina, muy culta y moderna, pero con ciertos apegos a la raíz, y ellos no olvidan, no ya que es cerdo, sino sangre. En cuanto al color, empezar por una consideración al azar. El azul, etimológicamente ligado al azar. Existen pigmentos que le dan un timbre, una temperatura distinta y además van asociados a la memoria histórica. Aconsejo tener al menos 3 azules distintos: ultramar, Prusia, cobalto, o ultramar, cobalto, turquesa, o ultramar, Prusia, turquesa. Y si se puede añadir, se añade un azul personal, por ejemplo, bleu de lecture en acuarela, si algún día se consigue abrir el cierre, o algún otro azul francés muy ligado a la producción textil, o una cosa genial es el índigo, que he usado puro y que combina también con el óleo, y sobre todo usarlo poco y como por fulgurancias, jugando si se quiere a equilibrar una masa discreta de azul con una masa discreta de otro azul distinto en otra parte del cuadro, y así en adelante. 1 litro de óleo de blanco de titanio de cualquier marca que lo venda por litros, y con eso el índigo combina que da gusto, pero su uso debe ser justificado porque su practicancia es oriental y hay que formarse. El yoga es necesario al pintor como a todo ser vivo. El budismo es una consecuencia filosófica del yoga.
Al pintor solamente le toca directamente en lo relativo al color la magia tibetana y china y la psicodelia japonesa. Entendido de pronto por Satori, no sin algunos vagabundeos, el significado del color en Oriente, se puede usar el índigo. A veces, sobre todo al principio, pensaremos en las cosas que no sabemos dibujar ni pintar, cosas que otros dibujaron o pintaron y que no sabemos repetir. El problema es diverso según la persona y ahí está el interés. Mi padre dibuja perfectamente flores realistas y sutiles, vamos a decir sutiles en principio para indicar el cuidado puesto. Mi tía Pepita, además de dibujarlas, las pinta al óleo, y no se creía que me gustasen. A mí, un moderno. Y es que soy incapaz de pintar flores, salvo que tenga una jubilación en condiciones y nietos. Pero por torpe y falta de concentración nada más, me las he apañado para no pintar flores. Dibujé a lápiz unas rosas una vez. Me salieron mal, pero sí estaba contento, se notaba lo que eran. En un cuadro mío usé un modelo chino de flores, de cerezo, pero pedí que las pintase ella a mi pareja Eve, que dio así al cuadro un toque genial. Mi hijo dibujaba de niño maravillosos coches y naves, cosa que yo nunca dibujé a su edad, solo indios. Mi hermano David dibuja todo el tiempo, al menos así lo he conocido yo siempre, arquitectura. Arquitectura fantástica, pero habiendo aprendido a hacerlo según las pautas de la perspectiva y teniendo en cuenta la construcción posible. Mi noción de la perspectiva es intuitiva. Conseguí trocar por un trabajo teórico muy sentido los ejercicios finales de esa asignatura. No sabría citar cuadros míos con arquitectura, aunque sé que no está totalmente ausente, se supone que está. Aprender algo nuevo es, por tanto, un acontecimiento que no nos va a ocurrir tanto como parece cuando uno aprende algo. Lo propio, si esto prosigue, sería ahora hablar de lo que más pinto: retratos, desnudo, composición de unos y otros. El collage será otro tema. Busco que tenga sentido el proceso de realizar cualquier retrato, pero inicialmente practicado en un banco en la calle con una libreta. Mucho hay que dibujar rápido, retener visualmente el gesto de la gente que pasa. Ni siquiera dibujé a alguien sentado que diese más tiempo a hacer detalles. Dibujé de cerca a unos ancianos marginales, alcohólicos, que estaban de forma casi mágica en algún parque. Yo tenía 15 años. Recuerdo que, aunque siempre se me ha notado que no sabía nada de la vida, en aquella ocasión todo fue milimetrado en cuanto a timing. Estaba solo en esos paseos de dibujante. Quizás haya olvidado algo del timing de los borrachos. No recuerdo qué decían, salvo la mujer, que nunca olvidaré las cosas tan chocantes que me dijo. Queda anotado que la mujer era al mismo tiempo muy simpática y muy repulsiva, como la Gorgona, y que la Gorgona tiene lecturas por parte de la filosofía postmoderna, Derrida, y psicoanalítica, todos. O sea, que tenía sentido, postmoderno y psicoanalítico, esa peripecia de salir a dibujar, aunque en apariencia era practicar. Por la misma, pasé mucho tiempo el año que viví con mi abuela en la banlieue, en ir por las tardes al Louvre y a otros museos. Tenía entrada gratuita por ser joven y aproveché bien.
dibujando todo lo que me gustaba de las diversas pinturas y hasta cerámicas griegas. Estudié con el mismo interés e implicación los procesos de la modernidad. No se trata ahora de eso, aconsejo siempre estudiar sin tregua. Sí, ahí podría hablar de la noción bélica de vanguardia que coincide con la realidad histórica de la guerra y que hay que ir con cuidado, como decía en una gacela Hafez de Shiraz. Forzosamente, un buen artista es alguien que es más probable que se equivoque en la vida que en la pintura. La gran risa, como la llama de forma jeroglífica Ignacio Gómez de Liaño en los Juegos de Sacromonte. Para aclarar que no es su literatura esotérica sino un estudio, aunque de él aconsejo de forma prioritaria en cualquier bibliografía de pintor iniciado, El Círculo de la Sabiduría, para aclarar que no es su literatura esotérica sino un estudio de los diagramas circulares en 2 tomos. El primero trata de un diagrama circular zodiacal inventado en el crisol mediterráneo. El segundo describe la evolución del mandala budista a partir de este modelo que aportan a China los maniqueos exiliados. Sobre ello existen también libros solventes de Nahal Talladot, Yates, el propio Giordano Bruno y todo el platonismo que merezca ese nombre. Era una digresión. Estábamos en el retrato e íbamos a pasar al desnudo, aunque solamente hablé de dibujo rápido en retrato. Quiero hablar cuanto antes del desnudo, aunque sea hablar del semidesnudo, que es siempre interesante. Sobre el desnudo, frente a un auditorio universitario y frente a cualquiera que no esté desnudo, ¿qué decir de especial? Que estoy en contra de la hipocresía de los que representan en su fría pintura o en su fotografía el desnudo como si no tuviese un valor sexual. Que lo estilizan hasta la náusea de lo impersonal o convierten en reivindicación para consumo de los que no osan el porno, como el que falsifica una sustancia con otra, que es problemático y creo que siempre lo seguirá siendo, salvo que haya calefacción muy fuerte en todo el mundo, cosa que ni el sol podría. Si dibujas o pintas a alguien desnudo, que sea del natural o porque lo has visto tú mismo o tú misma. Si dibujas a alguien desnudo, lo normal es que te guste mirar su cuerpo. Si no, ¿para qué lo quieres dibujar? Puede haber otros motivos, pero es preferible pintar por amor o amistad afectuosa. El desnudo tiene que ver con lo sagrado, resumiendo mucho. Todo retrato, todo desnudo, comporta dispositivos muy complejos, quizá variables, cuestiones relativas a la discreción o al pudor y las cuestiones en el sentido inverso de la belleza como verdad liberadora. Si pintas desnudo, tienes que tener algo que contar a tu modelo, o viceversa. Algunos modelos están leyendo un texto que les pasé, Merezhkovsky. De masculino solamente hecho de semidesnudo. Merezhkovsky y un escritor underground que tenía tatuajes, con Nietzsche y con textos escritos. Te tiene que interesar la poesía y el anarquismo feminista. Si necesitas formularlo diferente a este situacionista, por ejemplo, hoy por hoy el maoísmo, el situacionismo y el anarquismo en general, junto con la no violencia activa, Gandhi, Lanza del Basto, el trotskismo, son lingua franca.
Lingua franca. Lenguaje llano o lenguaje, en otro sentido común a todas las naciones, internacionalista. Los métodos al alcance de la humanidad para no sucumbir en el holocausto capitalista acelerado, marxismo, psicoanálisis, antropología, todas las corrientes críticas. Cada uno verá qué es lo conveniente cuando se pone a trabajar. No se electrocuta a uno con ese tipo de energía, pero hay que ponderar para valorar. Se está menos solo y se está más solo. La vida tiene sentido porque no lo tiene. El amor nos ayuda a esperar, a no rompernos, a ver cómo se rompe lo real en nosotros y qué persiste.